Bienvenida al ingeniero José Villavicencio. Eres el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Estamos, ingeniero Villavicencio, a solamente 4 días de decidir en buena parte el futuro de Ecuador, cuando el pueblo ecuatoriano escogerá entre Daniel Noboa y Luisa González para presidir los próximos 4 años. ¿Qué reflexiones han hecho los trabajadores ecuatorianos, sus organizaciones, sobre esta coyuntura importantísima, fundamental, que tendremos el próximo domingo? Gustavo, buenos días. Qué gusto poder saludar a usted y a toda su audiencia. Me parece que es importante lo que usted comentaba antes de entrar a la entrevista sobre los elementos fundamentales, esenciales que el país requiere que se resuelvan, y los candidatos no han dicho cómo y cuándo lo van a hacer, que es el empleo, educación, salud, inseguridad, combatir la corrupción y obviamente un tema que no deja de ser importante, el tema del IES. Eso ninguno de los dos candidatos ha dicho cómo y cuándo lo van a hacer. Segundo, evidentemente que pasa por el tema de el modelo económico que se implemente en nuestro país, porque el que está al momento no ha resuelto las principales necesidades de las y los ecuatorianos. Y en esa línea, obviamente, nuestras organizaciones, la UGT, ha planteado que de ninguno de los dos candidatos nos representan, y por eso hemos tomado una decisión que es legítima, que es correcta, que es con independencia de clase, del voto nulo. Porque no le podemos, Gustavo, y ecuatorianas y ecuatorianos, creer a Luisa González, representante del correísmo, cuando nos dice que va a respetar los derechos de los trabajadores y los pueblos, cuando hubo persecución, cuando hubo criminalización de la protesta social, cuando pretendieron callar a los periodistas o a los medios de comunicación por pensar diferente. Y obviamente derechos como el 1701, a través del 1701, el famoso decreto 813, ley de justicia laboral, las enmiendas vulneraron derechos de los trabajadores. Entonces decir que van a respetar los derechos de los trabajadores, por Dios, seríamos ilusos en creerles. Y obviamente el actual gobierno, que ha tenido todos los instrumentos para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada común, no lo ha hecho, y tampoco ha generado empleo, lo que de acuerdo a las cifras se establecen que se han perdido más de 240,000 empleos plenos. Entonces la situación es crítica, compleja, y por eso nosotros hemos dicho no nos sentimos representados por ninguno de los dos candidatos finalistas. Ingeniero Villavicencio, buenos días. En este contexto, ustedes están promoviendo un voto nulo. Sí, buenos días, en primer lugar. Sí, nuestra central sindical, las organizaciones sociales, obviamente, hemos planteado una alternativa que es legítima, el voto nulo, porque obviamente no nos sentimos representados por estos dos candidatos, por lo que acabo de mencionar y por otros aspectos. O sea, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Ambos representan al capital, a la burguesía. Y en estos últimos, obviamente, días de la campaña, hasta han hablado de mercenarios. El uno que lo acaba de traer y el otro, obviamente, de la señora González a través del apoyo del señor Topi, que no lo dice José Villavicencio. Su pasado, su obviamente formación ha sido parte de un grupo de mercenarios. Y así quieren resolver la inseguridad, el narcotráfico, la delincuencia organizada y común, y no hablan nada de resolver esa deuda social que el país quiere escuchar. Es real, el 70% de ecuatorianos están en la desocupación, en la informalidad. ¿Cómo resolver ese punto, ingeniero Villavicencio? La subocupación, la desocupación en el país, esa otra faceta que viene de lo mismo, la migración que lleva a miles y miles, a millones de ecuatorianos fuera del país. Mire, primero, usted también creo que los referí en el comentario, el tema del modelo económico. La política económica es fundamental. Segundo, obviamente no hay que depender únicamente del tema del petróleo, del tema de la minería. Es fundamental el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria. Tiene que ver con fortalecer el tema del agro.
la agricultura para resolver producción y empleo, porque obviamente existe la migración del campo a la ciudad porque el campo está obviamente abandonado. Se nos dice que no se puede generar empleo porque el código es muy rígido, es la cantaleta de siempre. Flexibilización, claro que puede haber flexibilización, pero para el tema de las jornadas, de acuerdo a la actividad que se realice, que se requiera, pero no flexibilización con el propósito de precarizar y vulnerar los derechos individuales y colectivos, o de legalizar una esclavitud moderna asalariada, que ya estamos viendo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y le despiden, o primero le hacen firmar la renuncia y luego el contrato. O sea, esas cosas no pueden establecerse en el país. Ahora, ingeniero Entonces, Villavicencio, hay alternativas. No hay una posición, perdóneme que use una palabra que es un tanto fuerte, una posición un tanto testaruda de los sindicatos ecuatorianos con respecto a este tema, una posición un tanto cómoda sobre reformas que requiere un antiguo código laboral en Ecuador, que es uno de los puntos claves para hacer poco atractivo invertir en Ecuador. Hace 2 días emitíamos una información aquí en el sentido de que el año 2023 y el 2024 han sido los peores en inversión extranjera en Ecuador. Nadie quiere invertir en el país. Y uno de los puntos que tocan con frecuencia los emprendedores de todo tamaño, medianos, pequeños, grandes, es un problema con el código laboral. Hay que hacer reformas para flexibilizar el trabajo en Ecuador. Gustavo, con todo respeto, ni necios ni testarudos. Ese es el pleno o el elemento justificativo de los dueños de los medios de producción y del capital. Primero, si bien es cierto el código está vigente desde el año 38, ha tenido más de 40 reformas, ya no es el mismo. Segundo, no es pues el código que nos habla en su artículo 14, 15, 16 de los contratos que existen. No. Aparte de eso hay 42 tipos de contratos y más de 30 a través de acuerdos ministeriales que han emitido todos los gobiernos de turno para el agro, para la palma, para el tema de las bananeras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos dicen, no venimos acá a invertir porque el código es muy rígido, es una falacia, es una mentira. Pero, ingeniero Villavicencio, el código laboral en la práctica está protegiendo esencialmente al empleo formal en Ecuador, que llega a duras penas al 4%, quizá al 5%. Las leyes del país, de cualquier país que exista, y en particular en el Ecuador, tiene que proteger a todas las... Debería, pero no lo hace. Hay un 70% de informalidad. A todas las personas trabajadoras, pero eso no es un problema de la ley, pues, mi estimado Gustavo, sino de los gobiernos y de las políticas que han implementado, porque la ley no genera empleo, lo que hace es regular esas condiciones, normar, si cabe el término. Pero ¿por qué decía yo, Gustavo, ni necios ni testarudos? Ahí está la propuesta de código planteada por el JUE en el 2021, un código moderno que busca regular el trabajo de las plataformas digitales, que se ponga las condiciones actuales. ¿Quién no ha querido discutir? ¿Los trabajadores acaso? No, los gobiernos que ya han pasado, el correísmo que ha tenido un buen porcentaje en la asamblea, hoy el actual gobierno que también ha tenido. Ellos son los que no quieren sentarse a discutir de manera responsable una nueva ley laboral, no los trabajadores. Y tampoco hemos escuchado ahora como propuesta que desde la asamblea, que nuevamente la vamos a tener polarizada, por cierto, la necesidad de sentarse a discutir un nuevo código del trabajo, una nueva ley de seguridad social. ¿Ha escuchado usted, Gustavo, a los 2 candidatos finalistas que le digan cómo y cuándo van a pagar los 24.500 millones de dólares? Lo que sí le hemos escuchado a ambos candidatos, y lo hicieron en el debate, es que van a incrementar el número de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En su campaña Novoa dice que se ha logrado 3 millones de aportantes voluntarios al IES y que entendemos es la forma de que los problemas del IES se solucionen. Luisa González habla de incrementar 2 millones de empleos durante su periodo, pero ¿puede darse esto efectivamente en la práctica? Mire, primero yo me sonreía, y no por tratarme de burlarme de usted, Gustavo, al contrario, mi respeto,
sobre el tema de lo que dice que afiliado el presidente actual, pues, o sea, ¿cuál es la violación voluntaria? Que los padres que tienen condiciones económicas afilien a sus hijos. Y cuando ya no tengan esas condiciones económicas, van a tener obviamente que desafiliarlos. Así pretenden sostener el IES, porque hablan de esa famosa jubilación joven con $55 mensuales y que tienen todos los servicios. Ya, pero en la contraparte, déjeme decirle algo más. Usted debe conocer a Henry Llanes. Él es un auténtico luchador por el IES, pero le escuchábamos su propuesta para resolver los problemas de financiamiento del IES y tratar de cobrar algo de la gigantesca deuda de 24,000 millones de dólares que tiene el Estado ecuatoriano con el IES. Él señalaba que se le tiene que dar al IES participación en la administración del petróleo ecuatoriano. Cuando estamos ya en Ecuador y en el mundo hablando de una época post-petrolera, además anclando al IES al extractivismo. Mire, tengo el gusto de conocer y llevarme con Henry, por cierto, y que la Asamblea también no dio paso a la reforma del artículo 28 o la destersionó totalmente la propuesta. Pero la propuesta del FUD es el tema de que, por ejemplo, el Banco del Pacífico pase a ser parte del IES como banco de primer piso. Se han opuesto, se opuso la Asamblea, se opuso este gobierno. Y entonces, mire, hay varias propuestas. El FUD tiene una propuesta en el tema económico, no únicamente en tema de una nueva ley de seguridad social, sino una propuesta económica para garantizar hoy y a futuro salud y pensiones dignas a los actuales trabajadores y sobre todo a los futuros. Porque los jóvenes deben y debemos entender que si no defendemos ese patrimonio valioso como es el IES, a futuro la situación va a ser muy compleja. Entonces hay varias alternativas y no puede ser el tema del petróleo, pero hay otras. Sin embargo, tampoco, Gustavo, de manera responsable, los gobiernos de turno han querido sentarse a discutir este elemento. Entonces no ha sido un problema de los dirigentes de los sindicatos, no ha sido un problema de las organizaciones sociales o del pueblo, sino ha sido un problema de los gobiernos, porque ellos quieren discutir la política neoliberal, la que tiene en miseria a otros países y que si sigue este modelo en nuestro país, obviamente vamos a ir para allá. Entonces, este es el problema de no tener voluntad política los que llegan a Carondelet a sentarse a discutir un código del trabajo, una nueva ley de seguridad social y cómo generar un verdadero empleo. Y cuando hablo de un verdadero empleo, hablamos del empleo decente que nos habla la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando hablamos, obviamente, de decente, es que abarca todos esos beneficios, entendiendo que el trabajo es parte de los derechos humanos. ¿Cuáles piensa usted, ingeniero Villavicencio, van a ser las salidas para el país? Ineludiblemente, o Luisa González o Daniel Noboa serán ungidos presidente el 24 de mayo y serán elegidos dentro de 4 días. Mire, yo creo que vamos a tener un 2025 muy complejo, porque es real, más allá de nuestra postura del voto nulo, obviamente los ecuatorianos elegirán a un presidente el domingo y eso hay que respetarlo. Pero obviamente con nuestra postura nos va a permitir exigir estos temas que hemos conversado, que son esenciales, fundamentales, necesarios. Pero yo digo muy complicado porque obviamente tenemos una asamblea polarizada por los dos finalistas y entonces todo apunta a que el que gana, el otro le va a acusar de fraude o viceversa. Llegaremos a la asamblea y si gana el presidente candidato actual, capaz que la asamblea le plantea juicio político porque no ha sacado licencia por el tema de la vicepresidenta, por el tema de las Malvinas, etcétera, etcétera, que ya se escucha. Y entonces el 2025 creemos que va a ser un año muy complicado para las y los ecuatorianos, porque obviamente en medio de esta polarización que yo comparto que habían sectores que posesionaron a los dos candidatos, como que el resto de candidatos no servía. Y entonces, obviamente, porque tienen sus propios intereses y no los intereses del país. Y en medio de esta polarización estamos las y los ecuatorianos. Y para nosotros, obviamente, el 1 de mayo va a ser fundamental. Y le da un contexto distinto, diferente, porque se va a posesionar posteriormente a eso una nueva asamblea, que por cierto, las y los ecuatorianos recién vamos a ver quiénes son, y que habrán unos
que nos vamos a lamentar más adelante, y obviamente un nuevo presidente que ya va a ser electo este domingo y que se posicionará el 24 de mayo. Entonces, para los trabajadores, para el pueblo ecuatoriano, para las organizaciones sociales, el 1 de mayo se convierte en un eje y en una fecha fundamental, obviamente, para plantar ejes y necesidades que el país viene reclamando. Una pregunta final, ingeniero Villavicencio. Esta posición que usted proclama con respecto al voto, el voto nulo, ¿es una instrucción, un lineamiento para los afiliados a los sindicatos ecuatorianos, al FUD, a la UGT, o es una sugerencia? Es una postura de un principio de clase, de independencia, y no es únicamente para nuestras bases, sino para el país, para las y los ecuatorianos, porque es una opción legítima y constitucional, para después, obviamente, con esa misma firmeza y con esos mismos principios, reclamar al que llegue de que resuelvan los problemas de las y los ecuatorianos. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Un abrazo, buenos días. Declaraciones del ingeniero José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores de Ecuador, es presidente también de la UGT.